Hola a todos, ya estamos de vuelta, ¿verdad? Hemos tenido un parón de una semana, unos cuantos días, ahora pues comprenderéis a principio de curso, pues claro, se acumulan las obligaciones y además pues la semana pasada tuvimos un retiro para jóvenes, jóvenes en este caso varones, que si salen chicas más adelante podemos hacer otro también. Ya hice un anuncio aquí en el canal, ¿verdad? De ese retiro. Bueno, pues salieron unas cuantas personas interesadas, hicimos el retiro maravilloso, un retiro en el silencio, en la oración, en el recogimiento. Y continuamos ahora con estos capítulos del Apocalipsis. Nos toca ahora el capítulo 12, un capítulo muy importante, ¿verdad? Que, bueno, pues, en fin, a pesar de que, como digo, es una época algo difícil, no he querido dejar de comentarlo porque es un capítulo lleno de enseñanza. Así que además, si lo leemos a la luz, como venimos haciendo de los padres, de los grandes comentaristas del Apocalipsis, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Así que permaneced atentos a este comentario del capítulo 12 porque, como digo, os va a sorprender y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Yo he aprendido un montón preparando este capítulo. Me ha abierto perspectivas que antes no tenía y cosas que antes se me pasaban desapercibidas. Las he visto en esos autores maravillosos que nos han dejado esos comentarios. Y lo más importante de todo, Jesús está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Vamos a empezar como siempre con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a escuchar ya ese capítulo 12 del Apocalipsis y después lo comentamos. Apocalipsis 12. La visión de la mujer y el dragón. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada, y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio, para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes,
Pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las 2 alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 3 años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Pues bien, este capítulo 12, que decíamos uno de los más importantes del Apocalipsis, por supuesto, uno de los capítulos más importantes de toda la Sagrada Escritura, podemos decir. Este es uno de los capítulos claves, importantes, cruciales, ¿no? No me canso de repetir la palabra importante porque así es. Que además, para entenderlo, pues ayuda mucho, conviene mucho entenderlo junto o iluminado por el capítulo 11 que comentábamos el último programa. Los que no hayáis escuchado el programa del capítulo 11, os recomendaría pues que lo dejéis aquí, que lo cortéis, este capítulo, el 12, que vayáis a escuchar el programa anterior, escuchéis el comentario al capítulo 11 y luego volváis y escuchéis este del 12. Pues bien, si os fijáis, de hecho, al final del capítulo 11, la otra vez, se nos hablaba de una visión en el cielo, que se abrió el santuario de Dios en el cielo, apareció el arca de la alianza en el santuario y se producen relámpagos, fragor de truenos, temblor de tierra, fuerte granizada, ¿no? Un mensaje importante de Dios. Dios va a hablar, ¿no? Es como que el capítulo 11 nos deja, como en esas series de televisión que te ponen un adelanto del capítulo siguiente, digámoslo así, ¿no? Que te ponen como la antesala. Pues igual decía, aparece el arca de alianza en el cielo, truenos, fragor, granizo, pues todo eso que simboliza la manifestación de Dios, ¿no? Dios va a hablar, va a decir algo importante. Pues bueno, vamos ya con este capítulo 12 que comentamos hoy y ya haremos en su momento referencias a lo que nos decía el capítulo 11 para poder comprender mejor lo que aquí se nos dice. Pues bien, antes de nada, este capítulo pues es evidente que comienza hablando de esa mujer vestida de sol que va a dar a luz al hijo varón llamado a regir la tierra con cetro de hierro, las naciones, ¿verdad? Pues bueno, lo primero que le viene a uno muchas veces al leer este capítulo a la cabeza es la Virgen María, ¿no? La Virgen María, pues la madre del Mesías, eso está claro, ¿no? Y uno dice, bueno, pues este capítulo está hablando de la Virgen María. Y entonces, ¿qué respondemos a eso? Decimos, sí está hablando de la Virgen María, pero no es el significado principal, no es el primer significado. Ahora diremos por qué, ¿no? Ya sabemos que la escritura tiene varios niveles de significado. En un mismo texto se nos dice algo que es un significado, podemos decir su significado directo, literal, y luego pues tiene un montón de significados simbólicos, ¿no? Incluso algunas profecías pues se puede decir que tienen varios significados, podemos decir al mismo nivel, no uno oculto detrás del otro. Bueno, pues en este caso veremos que hay, como igual que pasa en otros lugares de la escritura, hay elementos sueltos, este elemento, este, que se pueden y se deben tomar como algo que habla de la Virgen María, aplicándolos a la Virgen María, pero en su conjunto no es, en primer lugar, de la Virgen María de lo que nos habla este capítulo, sino de la Iglesia. Esta mujer es la Iglesia. Yo os soy sincero, yo antes
yo pues oye, pues este capítulo me encantaba y lo aplicaba a la Virgen María, claro que sí, oye, pues nosotros queremos a nuestra madre y nos encanta leer esto que la mujer vestida de sol, la luna por pedestal, uno piensa en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Virgen de Guadalupe me refiero a la de México, bueno, y se le enciende el corazón y eso está muy bien. Pero precisamente preparando esto hace ya un par de semanas, porque llevo un tiempecito leyendo sobre este capítulo, pues resulta que me encontré con un argumento de los comentaristas, estos tan sabios medievales, ¿no? Pues uno de ellos, no es muy conocido, pero da un argumento que a mí me parece definitivo para decir que aquí nos está hablando de la Virgen María en primer lugar, y es el siguiente, es muy sencillo. Nos dice que está encinta y grita con los... Versículo 2. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Bueno, nosotros sabemos, nos lo dice la tradición, que la Virgen María estuvo exenta de los dolores del parto. La Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es dogma de fe, es cierto, seguro, y luego pues es sentencia común de los padres, casi unánime, que ese mantener la virginidad supuso que ella estuvo libre de los dolores del parto. Aquella maldición de los dolores del parto, que era consecuencia del pecado original, que aparece en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Dios le dice a la mujer, con dolor parirás a tus hijos. Pues como señal de que la Virgen María era la nueva Eva y que se estaba haciendo una nueva humanidad, la Virgen María estuvo exenta en el alumbramiento de Jesús, estuvo exenta de los dolores del parto. Y por eso, pues ahí ya me quedé convencido de que este texto no se puede aplicar directamente en primer lugar a la Virgen María. Aunque sí se puede también aplicar, digamos, partes sueltas, se puede y se debe. Como diremos más adelante, explicaremos esa interpretación mariológica referida a la Virgen María. Pues vamos ahora con la interpretación eclesiológica referida a la Iglesia. ¿Qué nos dice aquí? Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, revestida del sol. ¿Quién es el sol que nace de lo alto? Cristo. La Iglesia está revestida de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, está imbuida del Espíritu de Cristo, está revestida de Cristo, predica a Cristo, vive de Cristo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Aquí la luna, pues con esas fases mudables, ¿verdad?, que cambia, pues significaría el mundo, las cosas mundanas. La Iglesia en el mundo, sí, pero sin ser del mundo, con sus pies sobre el mundo, digamos, también esa expresión de los autores espirituales clásicos, ha hollado el mundo con sus pies, ¿no? Tiene el mundo bajo su control, bajo sus pies, ¿no? O sea, el mundo no domina a la Iglesia con sus pues, vaivenes, sus cambios, los criterios mundanos, sino que es la Iglesia la que tiene, la que está por encima del mundo, ¿no? Lo controla, ¿no? Dice, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Las 12 estrellas que representaba el número 12, nos acordamos antes, ¿verdad? Los 12 apóstoles y también los 12 patriarcas de las 12 tribus del Antiguo Testamento, ¿no? Como queriendo hacer ver a la Iglesia no simplemente como los redimidos por medio del bautismo después de Cristo, sino como todos los redimidos por Cristo. También los miembros del pueblo de la Antigua Alianza, los hombres justos de la Antigua Alianza, que recibieron de Cristo también la salvación, como decimos en el credo, descendió a los infiernos a rescatar a los hombres justos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ese pueblo de Dios formado por los justos del Antiguo Testamento, representados en los 12 patriarcas, las 12 tribus, los justos del Nuevo Testamento, los justos de después de Cristo, representados en los 12 apóstoles, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta de que aquí cuando se habla de la Iglesia, del pueblo de Dios, también se está representando al pueblo de Dios de la Antigua Alianza, los justos de la Antigua Alianza. ¿Por qué? Pues porque si no, no se entendería decir, oye, pero vamos a ver, ¿cómo es que la Iglesia da a luz a Cristo? ¿No? Pues
No es así. Pues, la Iglesia, si la entendemos solamente como el Nuevo Testamento, pues no, es al revés. Cristo fue el que fundó la Iglesia. No, pero vamos a ver, no. Si entendemos también los justos del Antiguo Testamento, pues claro, fue de ese pueblo de Dios que nació de los 12 patriarcas donde nació Cristo, ¿no? Y dice con dolores de parto. Anda que no hubo dolores de parto hasta que el pueblo de Israel dio a luz a Cristo. Vamos a leernos el Antiguo Testamento, vamos a ver los destierros, vamos a ver las luchas contra los enemigos, vamos a ver las persecuciones de los poderosos, de Antíoco, Epífanes, etcétera, ¿no? Anda que no hubo dolores. Vamos a ver también como dolores las infidelidades del pueblo de Israel. ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuánto tuvo el Señor que sufrir? ¿Cuánto tuvo, digámoslo así, cuántos contratiempos en el plan de Dios causados por la infidelidad de Israel, pero que sin embargo Dios hace servir aún esa misma infidelidad, esos aparentes contratiempos, los va dirigiendo para que al final, en medio de todos esos dolores de parto, de esas cosas adversas, al final efectivamente esa iglesia, esa asamblea de Dios de la antigua alianza acabe dando a luz al Mesías prometido, a Cristo, ¿no? Lo hará, por supuesto, en la persona de María, el miembro, ¿no?, más excelente, más puro, más perfecto del pueblo de Israel. Claro que sí, la persona de María, ¿no? Por eso decimos que aquí se puede interpretar, sí, de manera general la Iglesia, pero de una manera muy especial representada en la Virgen María, ¿no? Pues bien, un primer signo en el cielo. El otro signo en el cielo que aparece, un gran dragón rojo, que va a ser Satanás, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, la serpiente que engañó a nuestros primeros padres y que sigue haciendo la guerra a Dios. Quiere seguir estropeando la creación de Dios, dañando a su criatura, el hombre, ¿no? Un gran dragón rojo, el rojo color de la sangre, símbolo de la crueldad, de la muerte, que precisamente entró en el mundo por envidia del diablo, ¿verdad? Y a continuación nos dice, con 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significan estas 7 cabezas, estos 10 cuernos, las 7 diademas? Pues mirad, los diferentes comentaristas, los diferentes santos, padres, etcétera, difieren en los detalles, pero todos coinciden en una cosa fundamental. ¿Cuál es la cosa fundamental en la que coinciden? En que aquí se está hablando de una sucesión de reinos, los diferentes reinos o reyes o poderes de este mundo que se van sucediendo y que al final terminan, reyes de este mundo que se van sucediendo y que el diablo los usa para perseguir al pueblo de Dios y que al final culminarán con uno que va a ser el anticristo, el peor de todos. La misma, el diablo personificado, encarnado en cierto sentido, ¿no? El anticristo, del que ya se nos hablaba un poquito antes en el capítulo 11 y que luego se nos hablará más en los siguientes capítulos, ¿no? Nos va a seguir hablando del anticristo. Pues bien, decimos, eso es lo que dicen todos los padres, ¿no? Luego cada uno lo explica de una manera, ¿no? Por ejemplo, pues San Ambrosio pues dice, las 7 cabezas significan como 7 etapas, digamos, agrupando los diferentes poderes de este mundo que Satanás opone al pueblo de Dios, ¿no? Para apartarlo de Dios y para destruirlo, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Pues dice, pues la primera, pues antes del diluvio, los hombres inicuos antes del diluvio. La segunda, pues los que después del diluvio empezaron a construir los ídolos. La tercera, pues los que idolatraban en el pueblo de Israel, los falsos profetas que lo llevaban a la idolatría, ¿no? Y así va diciendo, y dice, pero luego la última, la séptima, el anticristo, ¿no? Otros autores, pues dirán, bueno, pues estos dirán los 10 cuernos, dice, pues los reinos de este mundo que se oponen a los 10 mandamientos, y dirá San Beato de Liébana, y esos 10 cuernos son los 10 reinos del profeta Daniel, capítulo 7, y en ese capítulo 7 del profeta Daniel aparece luego otro cuerno
que dice insolencias y que es el anticristo, ¿no? Otro dirá, pues las 7 cabezas coronadas, la plenitud de todos los reinos, ¿verdad? El número 7, plenitud, todos los reinos que se oponen, que Satanás los usa para oponerse al pueblo de Dios, ¿no? De una manera u otra todos dicen lo mismo, que va a haber una sucesión de reinos que Satanás a lo largo de la historia va a ir usando reinos o reyes o poderes de este mundo, poderosos de este mundo, y irá uno y viene un reino, viene un poderoso y se muere, o ese reino es conquistado por otro, viene el esplendor de otro poder y ese acaba, pero cada uno de esos poderes a lo largo de la historia, ¿no? Pues el Imperio Romano, la persecución bárbara, tal, pues poderes que de uno en uno van apareciendo y desapareciendo y que Satanás los va usando para perseguir a la Iglesia. Dice, pero al final del todo habrá uno que va a ser el reino del anticristo, con una persona que pues va a ser pues eso, el instrumento de Satanás de una manera más especial, va a estar totalmente poseído por Satanás. Bueno, pues eso significan las 7 cabezas con 7 diademas, los 10 cuernos, ¿no? Eso es lo que significa. Seguimos. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. Esto se puede entender fácilmente de los ángeles, pues Satanás convence, en esta manera de verlo, a la tercera parte de los ángeles, por así decirlo, para que se rebelen contra Dios y los quita, ¿no? Esa es la interpretación que solemos hacer. No es la mejor interpretación para entender este texto, aunque es válida, no es la mejor. Hay otra que es mejor, y si os acordáis, ya la hemos aplicado cuando hablábamos de ese cielo, ese firmamento y las estrellas, diciendo que ese cielo, ese firmamento es la Iglesia y esas estrellas son las personas que brillan en la Iglesia, pues como personas de aparente santidad, ¿no? Aparente o real, pero que se ven como alguien destacado por su santidad o por su conocimiento, su predicación, lo que sea, ¿no? Por su importancia en la Iglesia, por lo que sea, ¿no? Que esas estrellas pues son las lumbreras de la Iglesia. Pues bien, pues dentro de esta interpretación, que ya la hemos hecho antes, os remito a capítulos anteriores del Apocalipsis en las que la hacíamos y nos ayudábamos esa interpretación, pues aquí resultaría que Satanás, el diablo, el dragón, con su cola, fijaros, la cola está pues en la parte de atrás de la persona, ¿no? Pues ahí cerca ya pues del traserete, ¿no? Entonces es la cola representando lo más bajo, las más bajas pasiones, podemos decir. Barre y tira al suelo a 1/3 de esas lumbreras de la Iglesia, personas que parecían pues importantes en la Iglesia, decimos por su santidad, por su conocimiento, por su importancia, y usando de las bajas pasiones, Satanás las barre y las tira a la tierra, podemos decir, al mundo de lo carnal, de lo mundano, ¿no? Los quita de ese lugar de santidad, ¿no? Pues bueno, pues podemos decir personas que aparentaban mucho, pero que sin embargo, pues luego no resisten la tentación, quizá pues no estaban tan firmes, no eran tan verdaderamente buenos miembros de la Iglesia, buenos cristianos, era toda apariencia, brillaban mucho, pero no era verdadero. O pues que Satanás, por medio de esas bajas pasiones, y lo hemos visto, ¿no? Y la historia de la Iglesia reciente, pues nos lo muestra también, ¿no? Personas importantes, tenidas por importantes en la Iglesia, que por medio de las bajas pasiones, pues barridas a lo más bajo, ¿no? A la tierra. Y bien, el dragón se detiene delante de la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz, y la mujer da a luz al hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y Satanás quiere devorarlo. Quiso devorar a Cristo, pero no lo consiguió, sino que Cristo fue pues resucitado y elevado al cielo, ¿no? Dice aquí, levantado, arrebatado al trono de Dios, ¿no? No consiguió impedir el plan de Dios, no consiguió devorar a la descendencia de Dios, mejor dicho, al Hijo, ¿no? A
al hijo de la mujer, al Mesías, a Cristo, a nuestro Señor. Y ya está, dejémonos de historias. No consiguió devorarlo, no consiguió estropear el plan de Dios. Cristo fue llevado al cielo. Y nos dice que la mujer, dice, la iglesia dice, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Por eso os decía que nos acordemos del capítulo anterior. Allí explicábamos el significado de estos 1260 días, que son 3 años y medio, ¿no? Es un tiempo en el que decíamos la iglesia iba a tener que vivir su vocación como iglesia, por así decirlo, de manera profunda, de manera espiritual, de manera auténtica, ¿no? Decíamos que ese atrio de los gentiles, esa parte externa del templo, iba a ser pisoteada por los gentiles, o sea, los que vivían su fe como algo meramente cultural, superficial, como algo que no calaba, que no tenía un verdadero fundamento, una relación viva con Dios, en una oración, en verdad representado, pues os acordáis, ¿no? Capítulo 11, miradlo, ¿no? Los que no lo hayáis visto, representado en esos candeleros de aceite que permanecían junto a Dios, junto al altar de Dios. Pues eso. Hablábamos de los 1260 días en los que la iglesia iba a haber un resto fiel, protegido por Dios, en un recinto protegido por Dios, iban a ser los que se mantuvieran fieles a Él, pues ya decimos, con una vida cristiana auténtica, profunda, de oración, de relación con Dios, podemos decir también de sacramentos, etcétera, ¿no? Una vida cristiana verdadera, fundada en la palabra de Dios. Una palabra de Dios de la que esa iglesia auténtica también tendría que dar testimonio. Y todo eso lo describía como lo que iba a suceder durante estos 3 años y medio. Pues aquí está diciendo lo mismo. Dice la mujer, la iglesia, huye al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. ¿Os acordáis del lugar también que decíamos en el capítulo anterior? Protegido, acordonado por Dios, ese lugar del santuario, ¿no? Y dice, para ser allí alimentada por Dios 1260 días. El desierto en la Escritura es el lugar del encuentro con Dios. Es donde en el silencio se establece el diálogo con Dios, se escucha la voz de Dios, ¿no? La escuchó pues el profeta Elías en su momento, Primero de Reyes, capítulo 19. La escuchó también pues bueno, el mismo pueblo de Israel cuando iba por el desierto, pues fue un tiempo de purificación también. Y sobre todo, pues Jesús va al desierto allí a hacer esa oración, ¿verdad? Ese tiempo de encuentro con Dios, ¿no? El desierto como lugar de encuentro con Dios, uno de los significados que tiene el desierto en la Escritura. Y que además recordamos que el mismo Jesús cuando vaya al desierto le dice el diablo en la tienda, come, haz aquí pan de las piedras y come. No solo de pan, dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre es alimentado, ahí en el desierto, la iglesia es alimentada por la palabra de Dios. Igual que al profeta Elías se le dio también ese alimento, ¿no? Ese alimento que le sostuvo cuando tuvo que huir. Ese alimento que además luego después, en 2 ocasiones, ¿no? Ahora hablamos de la segunda, el alimento que fue un alimento maravilloso, que le hizo capaz de caminar durante mucho tiempo a lo largo del desierto y luego tener ese encuentro también en el silencio, en el susurro de la brisa suave, ¿no? Ese encuentro con Dios. Pues bien, aquí, resumiendo de todo esto que os he dicho, por si os habéis perdido, pues resumiendo, los 3 años y medio en los que la iglesia está en un lugar protegido de Dios, un lugar preparado de Dios, y en el que pues vive de la palabra de Dios, vive del contacto con Dios, ¿no? Y ahí Dios la sostiene y la alimenta, ¿no? Bueno, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y también el dragón y sus ángeles combatieron.
¿Y en qué cielo está hablando? Dice aquí San Beato de Liébana. Evidentemente no habla de una batalla en el cielo delante de... O sea, en el cielo como entendido como el lugar donde está Dios, ¿no? O sea, dice, si resulta que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios hasta para tentar a Job en la tierra, ¿cómo va a ponerse a luchar ahí, como se dice, una expresión un poco vulgar, así un poco bruta, pero así debajo de sus bigotes, ¿no? O sea, de ninguna manera, ¿no? Y va a ser eso posible. Satanás no puede plantar un pie en el cielo y mucho menos ir allí a hacerle la guerra a los ángeles de Dios. Esta batalla en el cielo es una batalla en este cielo que estamos hablando, que es la iglesia. Es una batalla en la iglesia. Fijaros, esto digo que es importante porque muchas veces interpretamos esto como lo que sucedió al principio de la creación, con la caída de los primeros ángeles, y bueno, y en cierto sentido es verdad, que se puede entender así, como decimos, como significado secundario, ¿no? Pero el significado principal aquí nos está hablando de una batalla en la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, Miguel, que es en la escritura, pues es el gran paladín de Dios, ¿no? El caballero poderoso, el guerrero poderoso de Dios, ¿no? Y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, ¿no? Aquí, pues claro, Miguel y sus ángeles, aquí, pues es, evidentemente, los ángeles que están de parte de Dios, pues ayudan en el cielo, en la iglesia, a los que quieren ser fieles a Cristo, ¿no? Incluso algunos padres también, algunos santos, ven aquí la figura de Miguel como representando a Cristo, ¿no? Igual que en otros lugares también nos aparece un ángel y representa a Cristo, pues aquí dice el mismo Cristo, los que están bajo la bandera de Cristo, capitaneados por Cristo, ¿no? Y si no, pues podemos entender capitaneados por el arcángel San Miguel. Y pues bueno, pues San Miguel pues evidentemente está de parte de Dios y de parte de Dios Padre y de parte de Cristo también, ¿no? Pues eso es evidentísimo, no cabe duda. Y el dragón y los suyos combatieron, no solamente los ángeles, sino los suyos, los que están bajo su bandera, se puede decir, ¿no? Claro, aquí está hablando, decimos, de un combate dentro de la iglesia, en la cual pues también pues Miguel, ¿verdad? Y sus ángeles, pues ayudan a los santos, a los miembros de la iglesia, en esa lucha por expulsar la influencia de Satanás. Podemos decir, en cierto sentido, que aquí se está hablando de una purificación de la iglesia. En ese lugar santo, en ese recinto santo de Dios, pues ahí Satanás quiere entrar y quiere vencer sobre los santos, los miembros de la iglesia que están unidos a Dios, que están verdaderamente unidos a Él decíamos, por su palabra, por la oración, por la relación viva, auténtica, verdadera con Él. Pues bueno, pues no lo consigue, no prevalecieron. Vence, podemos decir, ya no lo dice el texto, pero lo decimos nosotros, podemos decir el Espíritu Santo vence en la iglesia, en esos miembros de la iglesia que son fieles a Dios, vencen a Satanás, dice, y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. O sea, en esa iglesia en la que Satanás ha hecho todo lo posible por meter a los suyos, por meter ahí sus demonios, sus ángeles, y por ganarse el máximo posible de siervos, por así decir, que quieran pues destruir desde dentro a la iglesia, implementar la doctrina del diablo dentro de la iglesia, no lo consiguen, no prevalecen. Y entonces, pues dice, fue arrojado, ¿no? No había ya lugar para ellos. Fue arrojado el gran dragón, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa tierra, ¿qué es lo que simboliza aquí? Pues simboliza a los hombres que viven en el pecado, no los pecadores que se han convertido y están en la iglesia porque han aceptado verdaderamente la palabra de Dios, han aceptado el perdón que viene por medio de la iglesia, del bautismo, del sacramento, de la penitencia, y viven esa relación viva con Dios. Tienen ardiendo la lámpara, ¿no?, de la que se nos hablaba en el capítulo anterior.
No. Los pecadores que no quieren saber nada de la salvación de Dios, que no quieren vivir en la iglesia, que quieren estar fuera, o que están fuera, ¿no? Directamente, y ya está, y que viven al margen de esa salvación de Dios, de esa relación con Dios, ¿no? Recordemos que aquí ya no hay lugar para los tibios. Los tibios, en el capítulo anterior, fueron asimilados por los gentiles, ¿no? Los que vivían su catolicismo, para entendernos nosotros así con un lenguaje un poco llano, los que vivían su catolicismo solamente de manera superficial, como algo social, como apariencias, como costumbres, esos fueron asimilados a los paganos, a los gentiles. Ahora solamente hay paganos gentiles que viven según la carne, según el mundo, y miembros de la iglesia que viven auténticamente una relación viva, verdadera con Dios, ¿no? Usando términos actuales para entendernos. Pues bien, pues eso, Satanás pues es arrojado, ya no puede entrar en la iglesia, ya no puede entrar en esos que tienen la relación viva con Dios, Dios los está protegiendo, Miguel y sus ángeles lo han echado, han dicho, no, estos son mis elegidos, mis protegidos, capítulos anteriores, los que tienen mi marca, tú aquí no tienes nada que hacer. Y lo echan a los hombres mundanos, a los hombres que viven al margen de Dios, al margen de Cristo, al margen de su iglesia, ¿no? Bueno, pues cuando sucede eso, tenemos este cántico que empieza en el versículo 10 y que, fijaros, después de esa explicación se entiende muy bien. Si no, parece como que está fuera de lugar. Si estuviera hablando, imaginaros que estuviéramos imaginándonos que esto, en vez de hablar de la iglesia, todo esto que hemos dicho, hablara pues de la creación del mundo, de los ángeles que se cayeron, que los ángeles caídos al principio del mundo, la batalla al principio del mundo, no tendría mucho sentido este cántico. Pero con esta explicación que hemos hecho, este cántico que hay a continuación, que vamos a leer ahora, cuadra perfectamente, se entiende perfectamente. Y dice, es un cántico que los que rezamos todos los días la liturgia de las horas, nos es familiar porque lo rezamos en las vísperas, ¿verdad? Y dice así este cántico, dice, disculpadme, dice así, dice, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Fijaros, Satanás quería meterse dentro de la iglesia para acusar, para conducir a la gente a la desesperación, ¿no? Es el acusador, pero no es como el Espíritu Santo que nos manifiesta nuestro pecado junto con una contrición o junto con una atrición, al menos un arrepentimiento y una confianza en la misericordia de Dios. No, Satanás solamente acusa y condena, ¿no? Como hizo con Judas. Tú has pecado, tú has hecho un mal, tú te condenas. Tú ven conmigo, tú eres de los míos. Eso es lo que hace, ¿no, Satanás? Tú eres un pecador, tú desespérate, que te voy a agarrar y tú te vas a ir conmigo a la condenación, ¿no? Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y dice, sin embargo, dice, no, ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Fijaros, aquí nos dice tres cosas, ¿no? La sangre del Cordero, esa sangre redentora que viene por los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la penitencia cuando pecamos, el sacramento de la confirmación, nos fortalece nuestro testimonio cristiano. La sangre del Cordero. La palabra del testimonio que habían dado. Decíamos en el capítulo anterior, recordamos que esa iglesia fiel no tenía que limitarse a estar ahí en oración con Dios, manteniendo viva la llama de oración a Dios, no. Que también tenía que predicar la verdad, la palabra de Dios. Los dos testigos, recuerdo, capítulo 11. También da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio que habían dado. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Recordemos que esa iglesia, capítulo anterior, de nuevo, vuelvo a repetir, al final la matan. Los hombres mundanos la matan y se alegran y celebran.
O sea, el testimonio que dan es al final un testimonio martirial, de mártires. Por esto estad alegres cielos y los que habitáis en ellos, ¿no? Cielos, iglesia, nuevo pueblo de Dios, alégrate, ha sucedido algo bueno, algo maravilloso. Ha vencido Cristo en vosotros, en los redimidos. Ha vencido Él, su fortaleza ha vencido en vosotros, ¿no? Se ha hecho victoriosa en vosotros. Alegraos. Pero al mismo tiempo dice, ¡ay de la tierra y del mar! ¡Ay de la tierra y el mar! ¡Ay de esas personas que viven al margen de Cristo, al margen de su iglesia, que viven en el mundo del pecado! ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros, lo decíamos antes, con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿no? Pues ha bajado despechado porque no ha podido con los santos y baja con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Os acordáis de nuevo, capítulo anterior? Después de los 3 años y medio del periodo del testimonio de esa iglesia fiel a Dios en la oración, fiel al testimonio, proclamándolo públicamente la palabra de Dios en su integridad. Pues después de eso venía un periodo corto, que decíamos que era corto, en el que prevalece el anticristo, en el que el anticristo manda, en el que Satanás, Dios le da poder para podemos decir, tener tener la sartén por el mango, ¿no? Tener el control y vencer, y ser poderoso y vencedor, ¿no? Pues dice, ay de vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Ese tiempo decíamos que era corto, ¿no? Y Satanás va con todo su furor a intentar acaparar, lo veremos ahora, ¿no? De entre todos esos que viven al margen de Dios, que viven en el mundo del pecado, acaparar todos los que pueda para esclavizarlos, para conseguirlos para ponerlos bajo su poder, ¿no? Para conseguir que vayan a la condenación, al infierno, a ser propiedad suya, a ser esclavos suyos, por así decirlo, ¿no? Esto lo digo como explicación con términos contemporáneos para que nos entendamos, ¿no? Pues bien, sabe que va a ser un tiempo corto, que lo tiene que aprovechar. Pues bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, a la iglesia. Dice, y lo hace, saltamos al versículo 15, vomitando de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Aquí, pues, igual, los padres entienden como que ese mar, esa marabunta, esa cantidad grande de hombres que viven en el pecado, que viven al margen de Jesús y de su iglesia, pues Satanás los lanza como un torrente, ¿no? Ya tiene el dominio sobre ellos, pues lanza contra ellos, ¿no? Los poderes de este mundo, los poderes del pecado, los vomita como con furia de su boca para engullir a la iglesia, para destruirla completamente, para acabar con ella, ¿no? Pues bien, para evitar que esto suceda, a la mujer, dice, se le dan 2 alas de águila. 2 alas de águila. Las alas de águila son un símbolo de la Escritura como de una especial protección de Dios. Como que Dios le lleva a esa persona pues a un lugar protegido y no deja que por el camino le pase nada malo, ¿no? Pues, por ejemplo, eso queda clarísimo en el libro del Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, y en el capítulo 19, pues dice, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿no? Las alas de águila aparecen en más lugares, aparecen en los Salmos, aparecen en el profeta Isaías, con un significado parecido, ¿no? Que Dios, pues como que los lleva como en volandas, como un águila poderosa que carga a su pueblo sobre su lomo y los lleva ahí por el cielo, y todos los hombres malvados que están abajo deseando hacer mal, los egipcios, o en este caso representados en los egipcios en el Éxodo, pues no pueden hacer nada, porque están ahí en un lugar inalcanzable, porque Dios los lleva en su poder y no deja que los toquen, ¿no? Como un águila que los llevara por el cielo, lejos del alcance de los malvados. Pues bien, las 2 alas de águila
Dios la llevará ahí, igual al desierto que decíamos antes, a ese lugar del encuentro con Dios, de la cercanía con Dios, de la oración, de la relación con Dios, en el que tiene que estar protegida durante ese tiempo que decíamos, alimentada durante los 3 años y medio, ¿no? Aquí dice 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, ¿no? Durante los 3 años y medio. El mismo significado que antes, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Para que el Satanás no logre salirse con la suya cuando quiere acabar con esa iglesia, lanzándole ese torrente de los hombres que viven en el pecado y que Satanás tiene bajo su control? ¿Qué es lo que sucederá? Dice que la tierra viene en auxilio de la mujer. La tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. O sea, ¿quién es el que auxilia a la iglesia? Dice la tierra. ¿Y quién es la tierra? Pues dice, fijaros, San Beato de Liébana dice, esa tierra, dice, es Cristo, ¿no? Que el Salmo nos dice, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Pues el mismo Cristo, ¿no? Dice aquí, esa tierra fecunda que viene en auxilio de la mujer, en auxilio de la iglesia. Y aquí dice pues que consigue que esa marabunta, ese torrente de los poderes de este mundo, bajo el control de Satanás, poderes de este mundo que están al margen de Cristo, de la iglesia, de su salvación, pues que no consigan llegar a la iglesia y dañarla, se la traga, ¿no? Pero ya hemos hablado otras veces de cómo es la protección de Dios hacia sus elegidos. Porque, lo decíamos, lo hemos dicho varias veces, decíamos en el capítulo 5, creo que en el capítulo 11 también lo repetíamos. Yo os recomiendo, si no habéis visto los otros capítulos del Apocalipsis, que los veáis. Hay una lista de reproducción, ¿verdad?, en nuestro canal, en el que pues tenemos todos los comentarios del Apocalipsis, que ya os digo que de todos los comentarios bíblicos que hemos hecho en este canal, los mejores son los del Apocalipsis, son los que más me he trabajado y los que creo yo que son más interesantes. Pues os recomiendo escucharlos, ¿no? Pues bueno, decíamos, ¿cómo es la protección de Dios hacia los elegidos? Dice, porque, a ver, por un lado Dios, el Apocalipsis nos dice que Dios protege a los elegidos, pero también nos habla de que su testimonio es un testimonio, pues un testimonio martirial, ¿no? Que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, pues no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Protección de Dios, pero al mismo tiempo son matados, son martirizados, son hechos mártires de manera cruenta, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa protección de Dios? Y decíamos en alguna ocasión que esa protección de Dios no es como nosotros nos la imaginamos, aquí como en las películas de superhéroes, que te rescato y no te toca a nadie y nos damos el beso al final, el chico y la chica guapa no es así, ¿no? Sino que es una protección en la que esos males Dios le da a la persona el ser capaz de vivir esos males sin, podemos decir, sin hundirse, sin desesperarse, sino manteniendo la esperanza, la luz y en cierto sentido, la alegría profunda, ¿no?, aún en el mismo martirio. Lo hemos dicho otras veces, pero hoy quiero leer aquí unas palabras de San Beato de Liébana que lo explican, lo clava, o sea, es que lo clava, son inmejorables, ¿no? Esto, claro, es una traducción, San Beato escribía en latín, pero es una traducción muy buena, ¿no? Y dice así, es muy breve, dice explicando eso, dice, pues nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros y aleja de nosotros estas persecuciones, con la misma tierra se sienta a la derecha de su poder. Dice, pues cuantas veces se infligen persecuciones a la Iglesia, se conmueve por las oraciones de la Santa Tierra, se conmueve por las oraciones que hacemos nosotros, esas oraciones de las que hablábamos de la Iglesia viva, que mantiene viva la llama de la oración, del diálogo con Dios. Y dice, cuando los malos persiguen a la Iglesia, entonces los buenos, meditando en su alma la pasión del Señor, alegrándose en medio de los azotes, llevan con paciencia todas las contrariedades. Yo no lo puedo describir mejor que lo describe aquí San Beato de Liébana, ¿no? Está claro. Bueno, pues así es como la tierra abre su boca para defender, para proteger a
la mujer a la iglesia, ¿no? Y entonces el dragón, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. A ver, se fue a hacer la guerra, pero ¿no les estaba haciendo la guerra ya? ¿No les estaba haciendo la guerra ya? Bueno, vamos a ver. Aquí lo que está diciendo, está haciendo lo mismo que hizo en el capítulo 5. La última frase era como un esperen lo que va a venir en el próximo episodio. Pues aquí está diciendo lo mismo. Dice, les va a hacer la guerra, pero ya veréis qué guerra. O sea, digamos, aquí he descrito lo que pasaba en los 3 años y medio, en los que Dios tenía protegido a su pueblo, y ahora después viene ese tiempo corto, los 5 días de los que nos hablaba el capítulo 11, ese tiempo corto en el que ya el anticristo va a tener todo el poder. O sea, le va a hacer la guerra más brutal a la mujer y a su descendencia, a la iglesia. La guerra más brutal, que va a ser la que nos describa precisamente en los siguientes capítulos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido la explicación de este capítulo 12. Espero haber sido capaz de transmitiros todo lo que yo he aprendido. No os vayáis porque no hemos terminado, ¿no? Ahora toca la explicación mariológica. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Pues esa importancia de que la Iglesia verdadera permanezca unida a Dios por la oración, en el silencio. Pero para hacer todo eso posible, vamos ahora a la interpretación mariológica. Dios nos da en los últimos tiempos una señal muy especial. Un signo en el cielo. ¿Quién? La mujer vestida de sol. Y ahora sí nos referimos a la Virgen María. Y ahora sí, cuando nos habla aquí de esa protección especial de Dios a la mujer a la que le da alas de águila para que no le pueda tocar los ataques del maligno, los que se acogen bajo la protección de la Virgen María están protegidos, valga la redundancia, de manera muy especial contra los ataques del demonio. Y cuando nos habla aquí de esa mujer que da luz al hijo varón, pues evidentemente es la Virgen María que da luz a Cristo, pero que también da a luz a Cristo no solamente en su humanidad, en su carne humana, en su carne mortal, como le digo, sino que también da a luz a Cristo místicamente en todos y cada uno de nosotros. Y el diablo no lo puede impedir. Quiere impedirlo, pero no lo puede impedir. O sea, si nos acogemos a la Virgen María, Cristo nacerá en nosotros, seremos transformados, Cristo vivirá en nosotros. No soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ella lo hará posible y el demonio no será capaz de evitarlo, no será capaz de arrastrarnos con su cola y tirarnos por tierra. La Virgen María impide que eso suceda. La importancia de la Virgen María en los últimos tiempos, ¿verdad? La importancia de la mujer vestida de sol. Pues quedémonos con todas estas cosas, ¿verdad? ¡Qué lío! ¿Cuántas cosas ha dicho hoy? Vamos a quedarnos con esto, ¿no? Con que el Señor nos llama a ir con Él al desierto, al silencio, a la oración, a la penitencia, y hacer todo esto con la Virgen María, una vivencia profunda de nuestra fe basada en la palabra de Dios, basada en los sacramentos, en la oración, no me canso de repetirlo. Así es como estaremos a salvo de todo este furor que Satanás está desatando sobre el mundo. Y con la Virgen María será posible, ¿no? Ella lo hará fácil, lo hará posible. Así lo han dicho tantos santos en estos últimos tiempos también, que el Señor ha querido, pues por eso la devoción a nuestra Madre Santísima, pues importantísima, crucial, ¿no? Os emplazo al próximo programa. Vamos a terminar rezando una Ave María, ¿de acuerdo? No cortéis, vamos a rezar una Ave María que es muy importante. Pero digo, os emplazo al próximo programa donde además daremos algunas interpretaciones también de algún autor contemporáneo
que habla de estos pasajes, concretamente el padre Stefano Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, porque su interpretación se ha hecho muy popular y merece la pena también ser comentada, ¿no? Lo que él dice de algunas cositas de estos pasajes. Pues terminamos, como decíamos, rezando el Ave María, poniéndonos bajo la protección de la Virgen María, la Virgen Santísima, la mujer vestida de sol. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un día estupendo, una noche estupenda, y hasta la próxima vez. Seguimos unidos, como siempre decimos, en la misa del domingo, unidos, aunque no nos veamos con los ojos, estamos todos ahí unidos, y hasta la semana que viene, o hasta el próximo vídeo, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.